Muy buenas, chavales, pues nada, de nuevo con todos vosotros. Tenía muchas ganas de volver a grabar un vídeo y en este caso os voy a mostrar un visor que me han enviado desde la tienda de aire comprimido nueva en España que se llama cacedefensa.es, un visor de la marca Vortex, el modelo Venom y bueno, si os parece vamos a ver qué hay dentro de esta caja, lo monto en la carabina y os cuento un poco más acerca de este visor, mis impresiones, ya sabéis, y venga, y poco más. Así que venga, vamos rápido antes de que la noche se nos eche encima, ¿vale? Venga, vamos al lío. Bueno, chavales, pues nada, ya tenemos el visor montado, os voy a ser sincero, ya lo había montado en casa antes de venir, por aquello de nivelarlo y tal, y bueno, se trata del, como decía antes, del Venom de 5 por 25 con campana de 56 y tubo de 34. Es un visor de primer plano focal, su retícula está grabada a láser y es la EBR7C y no está iluminada. Eso es importante que lo tengáis claro por si alguno de vosotros necesita una retícula iluminada para hacer sus disparos. Yo, como dije en otra ocasión, para mí es algo que yo no suelo utilizar y a mí no me importa que esté utilizada. De hecho, yo todos los visores que tengo con retícula iluminada le tengo las pilas quitadas. ¿Qué más os cuento? Mide unos 39 centímetros y pesa 980 gramos. Es un visor que no es pequeño, es pesado, pero eso para según qué tipo de disparos, para los que yo hago, por ejemplo, normalmente apoyado, viene muy bien. El campo de visión a 100 yardas, que serán unos 90 metros aproximadamente, es de 64 metros si lo ponemos en el zoom número 5, en el más pequeño, o 14 metros si lo estiramos al aumento número 25. El paralaje empieza en los 14 metros y el alivio ocular es de, me parece que eran 8 centímetros, 9 centímetros, no lo tengo muy claro, creo que eran 9 centímetros. Hay que estar muy encima del visor, con lo cual está bastante bien porque así estamos siempre encima de lo que es la escena, ¿no? Las torretas son de tipo táctica, son expuestas y no tienen bloqueo. Eso también es importante que lo sepáis. Como yo dije ya en otro vídeo, a mí personalmente no me importa que no tenga bloqueo, pero sí es importante que vosotros también lo tengáis claro. Este visor ni tiene bloqueo las torretas y tampoco tiene una retícula iluminada. La corrección de este visor, dependiendo de si es MOA, sería un cuarto de MOA por cada clip o 0,1 miliradian en caso de esta versión que es miliradianes, lógicamente. En este caso, por ejemplo, a 100 metros tendríamos una corrección con un solo clic de 1 centímetro. Yo todos mis visores los tengo en miliradianes porque, bueno, a mí me parece que es mucho más cómodo para la forma en la que yo disparo. La versión MOA tiene una corrección total de 85 MOA y en este caso, que es la de miliradianes, tiene una corrección total de 25 miliradianes, tanto en la torre de altura como en la de deriva. ¿Qué más cuento? Bueno, en este caso, pues claro, como son 25 más, tiene cada vuelta tiene 10 miliradianes de recorrido, con lo cual tiene 2 vueltas y media cada una de las torretas. Este visor está compuesto también por un zero stop que se llama rev stop, que os voy a dejar un pequeño vídeo ahora mismo de cómo se utiliza. Es un sistema muy sencillo, quizá de los más sencillos que haya ahora mismo en cuanto a visores, porque es simplemente metemos un anillo, no hay que apretar nada, no hay que tensionar nada, simplemente metemos un anillo, deslizamos cuando hace tope, se pone la torreta, se aprieta y punto. Así que nada, os dejo con un pequeño vídeo y ahora volvemos. Como decía hace un momento, vamos a proceder a instalar el sistema Zero Stop de este Vortex Venom y nada, para eso vamos a utilizar la llave que nos suministra la marca, y lo único que tenemos que tener en cuenta son dos cosas, lógicamente. Primero, haber puesto previamente nuestro visor a cero a la distancia que nosotros consideramos oportuno, y segundo, como esta torre decíamos que no tenía bloqueo, tenemos que asegurarnos de, si os dais cuenta, está girando, simplemente aguantar un poquito, aflojamos y ya seguimos aflojando la tapeta para instalar el disco del Zero Stop. Bien, pues ya podemos retirar la tapeta, sacamos nuestra torreta y aquí tenemos el sistema, el rev stop, que es el sistema como se denomina el Zero Stop de este visor. Seguimos las instrucciones, estas palabras que las podamos leer nosotros, y anclamos y giramos hasta que toque. Si estáis viendo, aquí ya está tocando. Pues nada, aquí ya procedemos de nuevo a poner la torreta al cero, instalamos la tapeta superior y ya tenemos nuestro Zero Stop instalado.
Bueno, chavales, pues habéis visto que instalar y desinstalar la torre de altura es tremendamente sencillo. Además nos ofrece 5 clics en negativo en el caso de que queramos ejercer algún disparo por debajo de la distancia que nosotros tenemos establecida como 0. Y bueno, las lentes estas están tratadas con un sistema patentado por Vortex que se llama Armotec, que protege las lentes contra el polvo, los arañazos y los golpes. Yo lógicamente no voy a hacer la prueba a ver si es cierto o no, pero lógicamente si en la página web de Vortex lo dicen, no tendremos que dudar lógicamente. El cuerpo del visor está hecho en aluminio aeronáutico de alta dureza, no especifica tampoco qué tipo de aleación es, pero sí que dicen que es de alta dureza y está sellado contra el polvo y la humedad. No especifica tampoco, yo no sé, quizá alguno de vosotros sí lo sepa, si se puede sumergir o no. Creo que nadie lo va a hacer tampoco, pero bueno, está bien saberlo. Tiene garantía de por vida en caso de que tengamos algún tipo de rotura interna o cristales por dentro o algo así. Lógicamente contra golpes y todo eso la garantía no lo cubriría, como es lógico, y tengo entendido también que la garantía de Vortex es quizá de las mejores garantías que hay actualmente en el mercado porque no preguntan, es decir, tú haces uso de tu garantía, se me ha roto una torreta, no funcionan y te devuelven otro y Santa Pascua. Las lentes, los cristales internas tienen también un revestimiento especial antirreflejo que hace también que además podamos coger mayor luz en situaciones de poca luminosidad, además gracias también a su tubo de 34. ¿Qué más os cuento? Bueno, sí, luego las lentes internas también tienen un tratamiento especial para reducir las aberraciones cromáticas y las distorsiones de lente. Ya sabemos que las aberraciones cromáticas son especialmente en situaciones de contraluces que siempre nos salen unos halos, es decir, unos filos de color púrpura o verdes, especialmente en las zonas, en los bordes de la imagen, de lo que nosotros estamos viendo. Y bueno, este Vortex, el Venom, estaría dentro de la gama de todos los visores de Vortex, estaría en la gama media. Por debajo de este visor estaría el Diamond, luego estaría este Venom, por encima estaría el Strike Eagle y ya el tope de gama sería el Radford. Este y el Eagle, el Strike Eagle, mucha gente dice que son exactamente iguales e incluso los cristales son exactamente iguales. Yo no lo sé, yo solo he podido mirar por este y no lo he podido comparar con el otro, pero bueno, yo me he empapado también de muchos reviews de gente que ha comparado los dos y muchos de ellos dicen que no merece la pena el Strike Eagle siempre y cuando no necesite bloqueo en las torretas y retícula iluminada. Por lo demás, las características son prácticamente iguales. No sé si quizá el otro tenga un poco más de corrección en altura, eso es algo que desconozco y bueno, quizá en algún momento pues me manden también un Strike Eagle y lo vemos y lo comparamos con este. Así que nada más. Desgraciadamente aquí yo no puedo hacer disparos, que estoy fuera de la ciudad, estoy en una zona en la que bueno, no puedo disparar, de hecho no tengo ni aire en la botella. Y bueno, impresiones mías, hago un paréntesis. Próximos días volveré a mi ciudad, haré unos tiros, le montaré aquí la Scottcam y veremos cómo se comporta disparando y veremos también imágenes a través de mi Scottcam. Como siempre digo, desgraciadamente la calidad que se ve a través de la Scottcam no es la que nosotros vamos a ver con nuestro ojo, porque bueno, estos cristales están muy bien, estos cristales y los de otros visores, ¿no? Están tratados, que si con mecanismos especiales, con lentes convexas y tal, y luego aquí le ponemos una cámara con lentes de plástico y un procesador, pues bueno, entonces desgraciadamente pues no se ve la calidad real, ¿no? Impresiones para mí, bueno, viene también con su goma esta para proteger la lente, y viene también con un parasol que lo tengo dentro de la caja y ahí, bueno, pues no enrollarme mucho más, bueno, que sepáis que viene también con un parasol. Mi impresión es que es un visor que a mí me gusta mucho, la retícula me gusta mucho, quizá me pasa un poco con otros que tengo que tiene demasiadas marcas de referencia. Yo ya sabéis que a mí me gusta un visor con una cruz pequeñita y contra más fina mejor. En este caso, para hacer disparos de PRS o caza, es una retícula que viene genial. Y luego las torretas son mantequilla pura, no tiene bloqueo como decía, pero ¡buah! La torreta de la deriva, que normalmente suele estar mucho más dura, está muy bien, son muy sonoras, no sé si lo escucharéis, son muy sonoras y muy táctiles, y muy agradables al tacto, no tiene nada de holgura, nada, aprieta un poquito, clic, y ya nada, al siguiente clic. ¿Y qué más os puedo contar? El anillo de zoom está un pelín duro, de momento lo encuentro un poco duro, pero para eso nos trae el anillo de arrastre para facilitarnos aún mucho la tarea. Y el de este de dioptrías también mantequilla pura. El paralaje he notado también que está muy suave, tremendamente suave. Y sí es cierto que con muy poca corrección
con muy poco giro conseguimos muchísima corrección. Eso no sé si será bueno o será malo. A distancias cortas quizás yo preferiría un poquito más de giro para afinar un poco más, ¿no? Porque aquí está y quizá a lo mejor te pasa. Para distancia larga mucho más cómodo, lógicamente. No sé si se me olvida algo. Os recuerdo, este visor lo tenéis en la página web de cazaydefensa.es. Es una armería una tienda nueva de aire comprimido. Están trayendo marcas de primer nivel, tanto de carabinas, lentes, accesorios, bípodes, y bueno, espero que esta primera parte del vídeo os haya dejado un poco claro, os haya gustado, por así decirlo, el visor, por así decirlo. Y nada, los próximos días cogemos este visor, esta carabina y pegamos unos tiros, y así ya también podemos disfrutarlo y ya os cuento un poco más de impresiones al respecto. Así que nada, chavales, muchísimas gracias de nuevo por estar ahí y nos vemos en la próxima. Venga, chao. Bueno, pues nada, chavales, acabo de montarle la Scopcam al Vortex. Vamos a hacer una prueba. Perdón, que me ahogo. Vamos a hacer dos pruebas. Una, a ver la calidad de visión que nos ofrece con la luz del atardecer a nuestra espalda, y vamos a hacer la prueba definitiva, por así decirlo, ¿no? Que es al contrario. El problema está en que la calidad que yo veo por aquí va a ser diferente a la que la cámara esta nos va a ofrecer, sobre todo cuando yo le dé la vuelta a la cámara. ¿Por qué? Porque esta lente, os estoy hablando de las lentes en generales, ¿no? Pueden estar tratadas contra las aberraciones cromáticas, pero la cámara de aquí no. Entonces es posible que yo no vea y luego sí se grabe. Entonces, pero bueno, espero que en cierta medida también mis impresiones también os puedan ayudar, ¿no? Y no solo la calidad que nosotros podamos ver aquí. Entonces voy a tomar distintas medidas. Ahí hay una señal de tráfico que me dice el telémetro que está a 173 metros exactos. Así que vamos a enfocar. Estamos en el aumento número 25. Aumento número 10. Y no sé si se estará grabando bien o no. Espero que sí, porque no lo veo. Me está dando el sol ahí y no lo veo. Bueno, pues voy a poner esto aquí. Bueno, pues esos son 172 metros. Estamos en el aumento número 10. Vámonos de nuevo al máximo. Ahí podría, yo no estoy viendo actualmente ningún tipo de aberración. Sí que podría salir algún tipo de aberración en el borde blanco de la señal, pero yo ahora mismo no lo estoy viendo. Espero que la cámara tampoco la capte. Vamos a ver aquí cerca. Estamos enfocando una rama que está a 14 metros. Estamos en el límite de lo que se supone que nos debe enfocar, y bueno, me voy a bajar un poquito de aumentos para poder verla bien. Y ahí se ve perfectamente. Vamos a ver si con el cielo hay algún tipo de aberración. Vámonos a los máximos aumentos. Bueno, a lo mejor estáis viendo cómo se mueve Alex, ¿no? No soy yo, el aire. Eso está a 14 metros y estamos a 25 aumentos. Ponemos el visor a 12 y se ve perfectamente. Vamos a ver si hay algún tipo de aberración ahí en la esquina, arriba, perdón. Y yo de momento no veo nada. También la posición que tengo es un poco complicada, ¿vale? Pero bueno. Voy a mostraros una señal de tráfico que está, de tráfico no, perdón, de luz, bueno, que tiene que estar a más de 1000 metros, porque esto son 1000 metros y aquello pues estará a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, vete tú a saber. Vamos a ver. Vamos al aumento mayor.
Estamos en el aumento número 12. Bueno, chavales, corto la cámara, le doy la vuelta a mi mesa y hacemos la prueba, la difícil. Venga, vamos al lío. Pues como estáis viendo, ahora tengo el sol justo en contra, de frente, perdón. Vamos a hacer algunas tomas un poco conflictivas para los cristales. Y nada, yo soy muy pesado, ¿vale? Pero creo que es justo para la lente, no para esta, sino para todas, que cuando se graba con un sistema de visión, sea móvil, sea cámara, sea lo que sea, afecta muchísimo el sol al proceso, a la lente y al sensor, ¿vale? Que tenga. Entonces, bueno, eso tenéis que tenerlo muy en claro a la hora de la imagen que yo voy a grabar a través de aquí. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, voy a enfocar un árbol que hay allí a 185 metros. Voy a poner el máximo zoom para hacer el enfoque. Bueno, pues yo sí estoy viendo ahora claramente en la parte de arriba de la hoja, estoy viendo halos púrpuras. Sin embargo, seguramente si yo, porque esos halos púrpuras, es decir, la copa del árbol está justo en la parte de arriba de lo que se está viendo. Si yo modifico y apunto con el centro, si os estáis dando cuenta, esos halos ya desaparecen. Estamos hablando en situaciones muy jodidas de luz, ¿vale? Que tengo justo el sol justo detrás, que nada. Y los reflejos, pues no sé si estarán entrando o no. Voy a hacer una cosa, voy a poner el parasol, porque para eso está, y así también influye menos a la hora de ese tipo de reflejos, ¿vale? Pues venga, voy a ponerlo rápido y vuelvo. Bueno, pues ya estoy de nuevo con todos vosotros. No sé yo si afectará, es que tengo el sol justo enfrente. No sé si será capaz de... A ver, voy a enfocar ahora lo alto de una montaña. Ahí hay otro árbol. No me lo mide, con lo cual está por encima de los 1000 metros. Estamos en el aumento número 25. Y... bueno, se están viendo unos pequeños halos alrededor del árbol, cosa normal por el tipo de iluminación que tenemos, pero si bajamos de aumentos, ahí yo ya no los veo. Y estoy hablando que estoy en el aumento número 19, 18 aproximadamente. Yo no lo veo, no sé a través de la cámara si se captará. Y bueno, falta un poco de contraste, pero porque es que también tenemos un poquito de neblina. Es unas condiciones muy jodidas para hacer las pruebas a unos visores, pero tenemos el sol súper bajo ya. De hecho, mira, podéis ver en el telémetro, yo pongo en la sombra y se sale de la mesa. Tenemos el sol muy bajo, entonces el sol entra aquí. Bueno, espero que se puedan ver bien y nada, seguimos. Muy buenas, chavales, ¿qué tal? Ya estoy de nuevo con vosotros. Como habéis visto el vídeo hasta ahora, los que continuáis viéndolo, os decía que bueno, que tenía muchísimas ganas de probar esta Catran con el cañón de 700 de mi, esta Great con el cañón de 700 de mi Catran X, este visor, el Vortex, el modelo Venom que me dejaron para probar y para enseñaros, y el Vipo de Acuta. El Vipo de Acuta se me ha olvidado en mi casa, y no solo se me ha olvidado el Vipo de Acuta, sino que también se me han olvidado los balines que yo quería probar con esta carabina, que son especialmente el Heavy, el JSB Heavy, el de 18 grain. Solo tengo el Express, aquí lo tenéis. Solo tengo el Express aquí disponible porque, bueno, me he traído la maleta de balines de la Crate Compact, que es este balín el que suelo tirar, este y el RS. Por suerte tengo este, el RS también lo tengo, ¿vale? Pero bueno, este que es un poquito más pesado, lo voy a tirar. Hace un poquito de brisa, pero a mí lo que me importa hoy no es el grupo, sino el terminar de ver cómo se ve este visor. Como habéis podido ver en el vídeo hasta ahora, el visor, en las pruebas que le he hecho,
tuve el error de poner mal la scope cam. Me daba muchísimo el sol de cara, como habéis visto, y no la coloqué bien. Entonces, bueno, le he puesto también otro anillo más para separar aún más el sensor de la cámara de lo que es el cristal, y parece ser que ahora sí está bien colocada. Es lo que especialmente queremos probar, no la carabina en sí, porque, bueno, para empezar, este es un balín que no voy a utilizar. Acabo de llegar al campo y lo único que he hecho ha sido poner el visor a cero. He tenido que modificar un poco las monturas para no torretear demasiado, y eso al final lo que nos interesa a nosotros, ver cómo se ve. Así que nada, voy a hacer un grupillo a esta distancia y seguimos viendo cómo se comporta el visor este, ¿vale? No sé si estoy grabando, sí, que luego se me olvida, o no grabo aquí, o no grabo allí, o no grabo, y luego me da muchísimo coraje cuando llego a casa y me falta algo. Hace un poquito de aire, como estáis viendo, pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es ver un poco la calidad del visor. Ahora mismo estoy disparando a 14 aumentos aproximadamente. Es una de las cosas que a mí me gustaría que este visor tuviese más referencia de aumento. Tenemos 8, 10, 12, 15, de 15 a 20, de 20 a 25. Bueno, al final es un poco igual, ¿no? Pero yo, para poder explicar a vosotros en qué aumento estoy, me gustaría deciros, estoy del 18, y no deciros, estoy sobre el 18. Pero bueno, es una tontería. Vamos a pegar unos tiros y ya os cuento unas últimas conclusiones. Estoy a 20 aumentos ahora. Sigo con el Crony de Nono, aprovechando de que últimamente no nos vemos. Hablamos prácticamente a diario, pero no nos vemos. Así que yo aprovecho mientras lo tenga y os lo coloco a vosotros. Bueno, hostia, ¿cómo va el Express, macho? El Express es una locura, ¿eh? Wow. Impresionante cómo va este balín con este cañón. Este se supone que es un cañón, habéis visto en todos mis vídeos, es un cañón para slug, pero también tira, por lo menos este. Yo quería probar el heavy, me cago en la leche, pero bueno. El visor estáis viendo que se ve muy bien. Desgraciadamente, entre comillas, aquí parece que siempre me estoy quejando y no se trata de eso, pero me hubiese gustado que la diana estuviese en sol. Pero bueno, ahora mismo le está dando la sombra. O ilumino, o enfoco si queréis un poquito más lejos, allí. Aquellos serán aproximadamente unos 120 metros, aquel de allí del final, entre 100 y 120 metros. Y bueno, vamos a ver. Os pongo el visor a máximo aumento. Ya os dije que el paralaje es muy suave, muy suave. El desenfoque que me genera este visor es también muy bueno, me gusta muchísimo. Un desenfoque, un bokeh muy suave, y eso a mí me encanta en fotografía. A mí eso es lo que yo voy buscando también y me encanta. Bien, conclusiones de este visor. ¿Me lo compraría? Depende. ¿O yo te lo recomiendo a ti, sobre todo, que es lo importante? Depende. Por calidad de imagen, sin ninguna duda, sí. Ahora, no tiene bloqueo en las torretas y no tiene retícula iluminada. Hay un punto que a mí no me gusta mucho, o prácticamente nada. Entonces, que en un visor de este precio ya debería de tener. ¿Qué es? La indicación en la vuelta en la que estamos. Me gustaría que al ir subiendo
Este tiene un cero stop que es muy bueno. Entonces, bueno, la única forma que yo tengo cuando estoy perdido porque no sabes a qué distancia estás tirando y tal, no te acuerdas del día anterior a qué distancia acabaste de tirar, bueno, siempre puedes volver al cero y ya está, y empezar desde ahí. Pero bueno, sí que me gustaría que me indicara en qué vuelta estoy. Hay algunos visores que o bien te sale un perno de aquí en función en la vuelta a la que estés, creo que ya sabemos todos del visor que estamos hablando. Hay otros visores que te marcan rayitas y te dice si estás en la vuelta 1, si estás en la vuelta 1,5, en la 2. Hay algunos sistemas diferentes a esos también, pero en cualquier caso a ti te habla y te indican a la distancia a la que nos encontramos. En este caso no, en este caso yo estoy ahora mismo, lo tengo a cero, pero como no he querido modificar el cero de cómo me venía, lo he hecho a través de las monturas. Entonces, si estoy, por ejemplo, en el 1002 número 6 o número 7, no sé si es de la primera vuelta, de la segunda, no lo sé. Entonces, eso sí que me gustaría. Por lo demás, a mí me parece que es un visor que, aparte de ser estéticamente muy bonito, tenemos que valorar también que es de una marca de primer nivel, como es Vortex, la garantía que nos ofrece, que es garantía de por vida, es una garantía muy buena, no te preguntan, no te dan el coñazo, la construcción es muy buena. No sé la caja de mecanismos interna cómo será, lógicamente como el Razor no es, porque bueno, yo he tenido un Razor en las manos de mi amigo Raúl, que por cierto le doy un saludo desde aquí, y eso es otra historia. La visión del Vortex Razor, el cómo se ve y sobre todo los mecanismos que tiene, esa sabes que es un visor que la garantía no la va a usar en la vida, pero claro, no vale lo que vale este. Entonces, este visor, por el precio que tiene, hecho en falta sobre todo el que a mí me diga la vuelta a la que estoy. ¿Que no tiene retícula iluminada? Bueno, sinceramente, entre este y el Strike Eagle, que es prácticamente igual, que sí tiene bloqueo y sí tiene retícula iluminada, yo me quedaría con este sin ninguna duda, porque la diferencia de precio es alta. Entonces, bueno, espero que en esta ocasión sí que se haya podido ver bien y nada, nos vemos en la siguiente, chicos. Venga, un saludo.